Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este resumen, las 9:04. Fernando Ávila, te saludo y te escucho. ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Siempre con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Todo muy bien, Fernando, pues entendiendo lo que ocurre alrededor de los informes de gobierno presidenciales. Escuchamos hace unos días el del presidente López Obrador. Escuchamos y un ejercicio bien interesante lo que ocurrió con la jefa de gobierno en el recinto de Donceles, donde estaban las cosas pues muy caldeadas por lo que ocurrió hace algunos días con los alcaldes y con toda esta situación de este periodo extraordinario que les metieron antes de que se instalara la nueva legislatura. Pero bueno, hubo altura política, hubo diálogo, hubo también posicionamientos fuertes de Gabriela Salido, una diputada del Partido Acción Nacional. ¿Sirven o no sirven los informes de gobierno, Fer? Justamente esa es la cuestión, Jaime, y bien lo señalas. Finalmente, sabemos en la Constitución Federal y también en todas las constituciones locales, se establece la obligación por parte del titular del Ejecutivo de presentar precisamente un informe del estado que guarde la administración, llámese por supuesto el caso federal o por supuesto igualmente el caso de las administraciones locales de los estados. Sin embargo, este ejercicio ha venido de más a menos, quizá en un esquema en el que anteriormente era, podemos decirlo así, un exceso. Seguramente a ti como a mí, por supuesto, te han contado, no porque nos haya tocado vivirlo, pero anteriormente los informes del presidente de la República eran el día del presidente, se suspendían actividades, suspendían labores, ¿no? Había un desfile, era un mensaje a la nación que duraba en promedio 3 horas, 4 horas. ¿Cómo estuvieron sus hijos? Todo eso, ¿no? Por supuesto, y no solamente es la parte de la parafernalia del evento mismo, sino fundamentalmente en la parte quizá escolar, era también muy típico que, por supuesto, al no haber actividades, se suspendían actividades laborales, pero también escolares, por supuesto. Parte de la tarea permanente era escuchar el informe presidencial y desde luego entregar resúmenes, síntesis y bla, bla, bla. Esta circunstancia que podría parecer menor, lo cierto es que le daba, insisto, una relevancia, una importancia a la presentación del informe. Ciertamente, y por eso lo señalo quizás de una manera excesiva en cuanto a todo lo que rodeaba esa presentación, pero al menos quedaba o se establecía la importancia que tenía hacer esta presentación, valga, de los resultados, de la visión que tenía el gobierno en turno, del último año de ejercicio y la forma en la que lo presentaba a la nación. Una vez que comenzó nuestra vida democrática plena y las transiciones políticas y dejó de estar en el poder el partido de siempre, la realidad es que esto también comenzó a cambiar, pero de una manera demasiado drástica y quizá no llegamos a un punto intermedio. Simple y sencillamente se pasó de ese momento en el que todo era para el presidente a un momento en el que prácticamente nadie se acordaba del informe presidencial. Se hace una entrega, en el caso del informe presidencial, en el recinto de la Cámara de Diputados, sin mayores temas que los posicionamientos de los partidos. El presidente hace un mensaje, da un mensaje ya más en corto, con su gabinete, con los invitados especiales, que lejos de ser un informe, finalmente se convierte más en un mensaje político, y lo mismo se empieza a replicar en los distintos estados. El viernes, bien lo señalas, presentó su tercer informe de gobierno la jefa de gobierno, y de alguna suerte este ejercicio de sí presentarse ante el Congreso de la Ciudad de México, el de alguna suerte estar atenta a los posicionamientos que hacen los partidos políticos, las razones ahí representadas, e intentar dentro del mensaje quizás dar respuesta a algunos de esos señalamientos, podría entenderse como quizá ese punto intermedio. Sin embargo, y aquí vale la pena, Jaime, en el auditorio, reflexionar un poco en qué tanto es la necesidad de ese intercambio de puntos de vista y llegar a una democracia mucho más plena, si estamos aspirando justamente a una participación mucho más intensa por parte de la ciudadanía, en donde recordarás igualmente cuando recién se estableció en aquel entonces la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, todavía no Congreso de la Ciudad, sino la Asamblea de Representantes, el entonces jefe de gobierno acudía a presentar su informe, pero escuchaba y debatía de alguna manera con un protocolo muy bien armado, pero debatía en cuanto a los tiempos,
con los representantes de los partidos políticos los puntos que le daban, es decir, este inicio de la glosa, que se le llama del informe, se daba en presencia misma del titular del Ejecutivo de la ciudad. Eso se ha transformado, insisto, ya sin permitir mucho este diálogo, y quizá valdría la pena comenzar a reflexionar hacia dónde vamos para el cumplimiento de esta obligación. No me parece no me parece atinado, por supuesto, el eliminar esta obligación. Debe de mantenerse. Es importantísimo que los titulares de los ejecutivos sigan presentando, tengan la obligación de presentar el estado que guarda la administración, pero de alguna manera darle un formato, aquí sí ya un formato, que pueda resultar mucho más atractivo para la propia ciudadanía, para estar más enterados de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo que permita esta confrontación ideológica, confrontación política, confrontación de argumentos entre quienes no necesariamente ven desde la misma óptica lo que ahí se está presentando. Estoy convencido que eso permitiría un fortalecimiento en lo que se informa, un fortalecimiento en la propia actividad de la administración pública, y al mismo tiempo, por supuesto, nos permitiría ir transitando esta idea de que el no estar de acuerdo es algo malo, sino que el no estar de acuerdo nos permite darnos cuenta, poner la vista, poner la lupa en aquellos aspectos que quizá no estamos percibiendo del todo claramente, y entender y observar otros puntos justamente para perfeccionar lo que se está haciendo. Si lo vemos en el ámbito positivo, sin duda alguna la discusión y el debate de altura, con argumentos, con datos, con elementos bien planteados, nos permitirá verdaderamente arribar a una democracia mucho más estable, mucho más... Uy, se nos fuiste, Fernando. Se nos fue Fernando Ávila, se nos cortó la llamada telefónica, bueno, pero ya dijo lo esencial que tiene que ver con este tema de la política, de los informes y de los acuerdos que tienen que generarse alrededor de todas estas circunstancias. Gracias a Fernando Ávila, lo recuperaremos también para la próxima semana. 9:11. Vámonos contigo, Brenda Morales. Tienen los trascendidos de la prensa.